Muchas gracias, profesor. Ya, doctora. Muchas gracias. Buenos días, tengan todos ustedes, doctor Jorge Rivera, asesor del graduando José Zambrano, doctores, miembros del jurado, Elí Carrillo, profesor Salomón Berroscal y Ángel Salvatierra. Tengan muy buenos días, vamos a dar inicio a esta sustentación, para lo cual voy a pedir que la señorita Iliana Medina pueda leer el dictamen, por favor. Gracias. Sí, doctora, gracias por el paso. Buenos días, gracias. Voy a dar lectura al Gracias, dictamen. buenos días. Buenos días. Dictamen virtual número 1016 de UPG FE 2021 TR, Lima, 11 de noviembre de 2021. Visto el expediente presentado por don José Alberto Zambrano Torres, egresado del programa de maestría en educación, con mención en docencia universitaria, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar el jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Nivel de influencia de los métodos didácticos en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General del primer ciclo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que presenta don José Alberto Zambrano Torres para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria, el cual estará integrado de la siguiente manera: doctora Ana María Isabel Vilches Huerto, presidenta; doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, asesor de tesis; doctor Salomón Marcos Berrocal Villegas, jurado informante; magíster Eli Romeo Carrillo Vázquez, jurado informante; y doctor Ángel Salvatierra Melgar, miembro del jurado. Fijar para el miércoles 17 de noviembre de 2021 a horas 9:30 am el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ver, entonces vamos a darle al graduando José Alberto Zambrano Torres 20 minutos para que pueda exponer su trabajo de su tesis titulada Nivel de influencia de los métodos didácticos en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General del primer ciclo de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a darle inicio. Sí, lo estamos escuchando. Ok, muchas gracias y buenos días ante todo. Buenos días, señora presidenta, señor profesor asesor, profesores jurados informantes y jurado examinador, y también a la señorita Medina. Bien, voy entonces a sustentar mi tesis titulada Nivel de influencia. Voy a presentar primero la pantalla, disculpen. Bien, entonces, la tesis titulada Nivel de influencia de los métodos didácticos en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General del primer ciclo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación, he querido dividir mi sustentación de hoy día en estos 5 grupos, ¿no? Primer grupo, situación problemática. Segundo grupo, marco teórico. Tercero, metodología. Cuarto, los resultados y la discusión. Y en último lugar, conclusiones y recomendaciones, además de los anexos. Empezaré por la primera parte, situación problemática. El problema que identifiqué para mi trabajo de investigación es el siguiente. ¿Cuál es la influencia de los métodos didácticos en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General del primer ciclo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Y a continuación, los demás elementos de esta matriz de la situación problemática, con las variables respectivas, subvariables, los instrumentos de recolección y la categoría de análisis. 2 variables. 1, métodos didácticos, que viene a ser mi variable independiente, y 2, rendimiento, que viene a ser mi variable dependiente.
De la variable métodos didácticos se derivan 3 subvariables, las cuales las mencioné de la siguiente manera. Primera, clase magistral. Segunda, seminario. Y tercera, el método de Phillips 6.6. Los instrumentos para esta variable utilizados fueron la encuesta y la sesión de aprendizaje. Y las categorías de análisis, la formación profesional y el desempeño docente. En cuanto al rendimiento, las subvariables fueron calidad y juicios de valoración y medición de conocimientos y capacidades. Los instrumentos de recolección, prueba práctica y la lista de cotejo, cuya categoría de análisis fue el rendimiento académico. A continuación voy a mencionar algunas partes importantes con respecto a la justificación de esta investigación. La justificación teórica, el informe del programa PISA, que ubica al Perú como el 5º país con menor índice académico de Latinoamérica. Por lo tanto, esa fue una de las razones por la cual llevé a cabo esta investigación. Y en otro lado, tenemos la justificación práctica, la cual era comprobar la importancia de los métodos didácticos en el rendimiento de los estudiantes, así construir planes y acciones estratégicas con el fin de cubrir y mejorar las situaciones complejas que existen en la actualidad. Entonces, todo esto sería la situación problemática. A continuación, detallaré los problemas, objetivo e hipótesis generales. Problema general: ¿cuál es el nivel de influencia de los métodos didácticos en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General? De ahí se desprende el objetivo, el cual es determinar el nivel de influencia de los métodos didácticos en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General. Y la hipótesis general sería entonces: los métodos didácticos influyen significativamente en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General. Los problemas específicos. Bueno, problema, objetivo e hipótesis específico 1. Problema específico 1. ¿Cuál es el nivel de influencia de la clase magistral, que es uno de los métodos didácticos que yo escogí, en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General? Se desprende el objetivo específico 1, determinar el nivel de influencia de esta clase magistral en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General, y la hipótesis específica 1 sería: la clase magistral influye en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General. Problema específico 2. ¿Cuál es el nivel de influencia del otro método, ahora, del seminario, en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General? Objetivo específico 2. Determinar el nivel de influencia del seminario en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General. Y la hipótesis específica 2. El seminario influye en el rendimiento de los alumnos. Problema específico 3. ¿Cuál es el nivel de influencia del Phillips 6.6 en el rendimiento de los alumnos? Objetivo específico 3. Determinar el nivel de influencia del Phillips 6.6 en el rendimiento de los alumnos. Y la hipótesis específica 3. Este método Phillips 6.6 influye en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General. Las variables. Tenemos entonces ahí la variable X, métodos didácticos, la variable independiente, y la variable Y, rendimiento académico, que es la variable independiente. Metodología. Esta investigación fue de tipo exploratoria. Tipo exploratoria quiere decir que es un tipo de investigación que ha sido utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido, ¿no? Entonces va a explorar esta investigación. El diseño fue cuantitativo, cuasi experimental. Cuasi experimental quiere decir que es un diseño de investigación experimental en donde se ven ahí a los sujetos o a los objetos o grupos de sujetos de estudio que no están asignados aleatoriamente, ¿no? No han sido asignados aleatoriamente. Población y muestra: los profesores y los alumnos. En la población
la cantidad sería 150 estudiantes del primer año de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Química y la muestra 25 alumnos. Y el instrumento utilizado fue la encuesta. Segunda parte, el marco teórico, más conocido como los antecedentes de investigación, los que han antecedido a esta investigación que yo estoy proponiendo. Dos tipos, a nivel internacional y a nivel nacional. Voy a mencionar a estos autores y alguna breve referencia de cada uno de ellos. A nivel internacional tenemos a Blázquez y otros colaboradores en el año 2013, en su tesis titulada Calidad de vida universitaria, identificación de los principales indicadores de satisfacción estudiantil. El principal objetivo aquí de esta tesis fue cooperar a la creación de una estructura interna en cuanto a la garantía de calidad a través de reconocer indicadores esenciales de calidad de vida universitaria. O sea, lo que se quería entonces aquí es buscar esa calidad de vida universitaria, ¿no? Eso sería entonces con respecto a Blázquez. Con respecto a Ángel, en el año 2012, en su tesis titulada Influencia de los métodos de enseñanza, aprendizaje utilizados por los docentes con relación a la apatía académica de estudiantes de los grados 10º y 11º de matemáticas, acá entonces el objetivo fue analizar acerca de la influencia de estrategias de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje que fueron empleados por docentes de matemáticas, ¿no? Esto fue en una institución educativa de la ciudad de Tolima, Colombia. Utilizó la teoría del constructivismo. Alvarado, en el año 2011, realizó una tesis titulada Innovaciones metodológicas experimentales en química general y el aprendizaje por competencias en estudiantes universitarios en la Universidad Nacional de Tegucigalpa, en Honduras. En la presente investigación, esta autora incide en la importancia de los trabajos prácticos en el aprendizaje y en el rendimiento académico de los alumnos de química general. Uno, digamos, resaltando este antecedente, quizás es el que más me he identificado con este trabajo de investigación, ¿no? El trabajo de esta autora, Alvarado, ya que tiene bastante similitud con lo que yo he investigado para este trabajo de investigación, valga la redundancia. Cepeda, en el año 2012, presentó su tesis Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de estudiantes. Esto lo hizo en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, en Ecuador. Y el objetivo principal aquí fue determinar y reconocer los hábitos y su impacto en el rendimiento académico del alumnado. Eso entonces es en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes. Ahora me voy a referir a los antecedentes a nivel nacional. Sanabria, en el año 2012, realizó su tesis Influencia de los métodos didácticos, gramática, traducción y enfoque comunicativo en el desempeño académico en alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo. En esa tesis entonces abarca dos tipos de métodos. Cabe remarcar el modo de empleo de estas variables y al final concluye que el enfoque comunicativo mejoró el desempeño académico, ¿no? Y yo lo relacioné eso con el rendimiento, mejora el desempeño de los alumnos, el enfoque comunicativo. Vázquez y otros colaboradores en el año 2019 realiza la investigación titulada La influencia de los métodos didácticos en el rendimiento académico en matemática de los alumnos de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional Jorge Basadre, que está en Tacna. Y para esta investigación el autor reflexionó entonces a todos los atributos que uno debe conocer para enseñar matemática, para que pueda hacer esta enseñanza eficaz y los estudiantes lo puedan aprender, ¿no? Básicamente fue eso. Aredo, en el año 2012, en su tesis titulada Modelo metodológico en el marco de algunas teorías constructivistas para la enseñanza-aprendizaje de
funciones reales del curso de Matemática Básica de la Universidad Nacional de Piura, el objetivo principal de esa tesis fue desarrollar contenidos con estrategias metodológicas participativas de los estudiantes. Cajavilca, en el año 2010, este docente investigador realizó la siguiente investigación: factores relacionados con el rendimiento académico en matemática en los estudiantes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Lo novedoso de esta investigación es que emplea el paquete estadístico Minitab, versión 15, y concluye o halla que la relación entre la variable del desempeño global y la del rendimiento, es decir, es deficiente, no va, digamos, no tiene una correlación positiva, ¿no? Entonces no hay una buena relación entre el desempeño global y el rendimiento de los alumnos en matemática. Kunza, en el año 2013, en su trabajo titulado Metodología de enseñanza y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 3073 El Dorado de Puente Piedra, Zapayal, determina dos factores importantes, ¿no? La estrategia metodológica de enseñanza en la educación religiosa, porque se enfoca en la educación religiosa, y en el impacto de la calidad y en el rendimiento académico. Mi último antecedente a nivel nacional es con las autoras Rimay y Ruiz en el año 2014, en su tesis titulada Influencia del material didáctico Explosion Box en la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado a nivel secundaria de la institución educativa Tarapoto, esto en la región San Martín. El objetivo central de esta investigación consistió en la idea de resolver situaciones complejas de aprendizaje que surgían dentro del salón de clase. Constó de 8 talleres sobre comprensión lectora del segundo idioma. Es un breve resumen, entonces, con los antecedentes de investigación. Pasamos a la tercera parte, que es la metodología. Hipótesis general. Los métodos didácticos influyen en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General del primer ciclo de la Escuela Académico Profesional de la Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hipótesis específicas. La clase magistral influye en el rendimiento de los alumnos. 2. El seminario influye en el rendimiento de los alumnos. Y 3. El Phillips 66 o 66 influye en el rendimiento de los alumnos del curso de Química General. El diseño fue cuantitativo, cuasi experimental. Población, tamaño poblacional, 150 estudiantes, muestra 50, tipo de muestreo, aleatorio, simple. Aleatorio simple porque es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población para una posible muestra determinada. Es un tipo de muestreo que utilicé para esta investigación. Instrumentos, la encuesta y el procedimiento, el año de la encuesta, el año 2016, manera de administración individual y a la vez colectiva, duración de entre 10 a 15 minutos aproximadamente, características de la encuesta, el cuestionario, la encuesta fue a base de un cuestionario de preguntas, está constituido por 45 ítems. Vamos a la sección resultados y discusión. Tenemos ahí el cuadro mostrado, la tabla 1, estadísticos descriptivos sobre los valores medianos de las clases magistrales, seminarios, Phillips, y la mediana del rendimiento académico con el programa SPS de manera estadística. Del cuadro mostrado se puede afirmar lo siguiente, que las metodologías de enseñanza, clases magistrales, seminarios y Phillips están por debajo de la calificación de bueno, ¿no? Ahora, ¿cómo es que deduzco o llego a esta conclusión? Porque luego al final voy a mostrarles en el anexo el cuestionario utilizado
y he colocado de la siguiente manera, ¿no? De 1 al 4, 1 deficiente y 4 bueno. Y como observamos, no llegan a ese nivel 4. Están entre 1, 2 y 3. Por lo tanto, están por debajo de la calificación de bueno. Están en regular o deficiente. Además, los valores observados tienen una variación cercana a 0, desviación estándar cercana a 0, es decir, que las respuestas son homogéneas o son las más reales posibles, ¿no? Son valores o las variaciones son mínimas. Tabla 2, valor mediano de las puntuaciones en las clases magistrales. En esta tabla o este cuadro podemos observar lo siguiente. Esta metodología, mediante clases magistrales, ha sido percibida como buena, o se observa, buena, 72%, o 72 porcentaje válido, y un 28% acá sería regular, ¿no? 72 bueno, 28 regular. Entonces, esos serían los resultados para las clases magistrales. Acá en el porcentaje acumulado se está aplicando una frecuencia porcentual acumulada. Para seminarios. Para los seminarios, entonces, acá observamos que esta metodología ha sido percibida como buena en un 48% y baja también en un 48% y 4% como deficiente. De la misma manera, observamos el porcentaje acumulado. En este caso, tenemos un diagrama circular para la dimensión de Phillips, el Phillips 66. En esta gráfica estadística se observa que el 4% que está de color azul, bueno, antes les indico los colores, azul, deficiente, verde, bajo, y este color gris, bueno. Y entonces se observa que el 4% de estudiantes ha calificado como deficiente a este método y el 48% restante como bajo y el otro 48% como bueno. Tabla 4, las correlaciones. Entonces acá yo tomé decisiones con respecto a esta tabla y observamos que la correlación de Pearson es menor a 0.05. ¿no? Eso consultado también, trabajado con la persona de estadística que me asesoró, ¿no? Entonces, hemos rechazado la hipótesis nula. La hipótesis nula es que no existe relación. ¿De cuál? Acá estamos hablando de las clases magistrales, entonces no existe relación de las clases magistrales y el rendimiento académico. La interpretación ahora del valor de la significancia bilateral. Como es menor a este valor, o sea, la correlación de Pearson con la significancia es menor, entonces se rechaza esa hipótesis alterna. La hipótesis alterna sería que sí hay relación de las clases magistrales con el rendimiento académico. Existe suficiente evidencia entonces para afirmar que no existe correlación entre los puntajes de la enseñanza con clases magistrales y rendimiento académico. Siguiente tabla. Observamos acá para rendimiento académico, no sé, para seminarios, disculpen. Para seminarios, entonces acá observamos que la correlación de Pearson sigue siendo menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula con respecto a seminarios. Y el nivel de significancia bilateral es menor al valor de la correlación, entonces se rechaza también la hipótesis alterna. También se rechaza entonces o existe suficiente evidencia para afirmar que no existe correlación entre los puntajes de la enseñanza con el seminario y el rendimiento académico.
y finalmente con la estrategia Phillips 66. Igual rechazamos la hipótesis nula porque la correlación es menor a 0.05 y como el valor de la significancia bilateral es menor al valor de la correlación de Pearson, se rechaza también la hipótesis alterna con respecto a Phillips 66. Entonces no hay correlación entre los puntajes de la enseñanza con Phillips y el rendimiento académico. Conclusiones y recomendaciones, es la parte quinta. Conclusiones. Podemos concluir entonces que con un nivel de significancia del 5% en la enseñanza, o que la enseñanza de tipo clases magistrales, o la enseñanza mediante seminarios, o la enseñanza mediante Phillips 66, no tiene efecto en el rendimiento académico para los estudiantes. Esas son las conclusiones. Y las recomendaciones, se debe recomendar o podemos recomendar que con un nivel de significancia del 5%, que proviene del 0.05, la enseñanza de tipo clases magistrales o seminarios, y la de Phillips 66, se deben modificar algunos indicadores de esa dimensión de la variable independiente o modificar algunos de esa variable independiente para que tenga efectos recién en el rendimiento académico para los estudiantes. Entonces, eso es lo que se recomienda de aquí como legado de mi tesis para tesis futuras puedan utilizarla y puedan mejorar en algunas dimensiones de mi variable independiente. A continuación, los anexos. La operacionalización de la variable. ¿Sí? Doctor, acá hasta aquí nomás yo le agradezco. Ha tomado ya los 20 minutos, todos los anexos ya los tenemos en el documento y ha podido concluir. Sí, no se preocupe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces a continuar con el proceso de titulación, de sustentación, y vamos a darle en este momento va a haber las preguntas de cada uno de los miembros del jurado, para lo cual vamos a pedirle, por favor, que pueda empezar el magíster Elí Carrillo para poder escucharlo. Si usted puede, por favor, dar inicio. Gracias, señora presidenta. Gracias. En primer lugar, felicitar al graduando José Zambrano. Trabajo bastante bueno, perdón, muy complejo que lo ha realizado, ¿no? Toda vez que me acuerdo que este trabajo lo hemos visto hace 2 años o 3 años más o menos. Estoy seguro que por la pandemia también ha tenido toda esa situación compleja, ¿no? Entonces voy a iniciar con la pregunta. José Zambrano, ¿qué le motiva a usted desarrollar ese trabajo de investigación? Toda vez que emplea métodos didácticos que son muy usuales en esta especialidad, ¿no? Porque con la poca experiencia que tengo, o por haber observado algunas veces unas clases de matemática, química, física, siempre se utilizan esos métodos didácticos. ¿Cuál es la problemática que usted observa para que emplee estos métodos didácticos? Muy buenos días, profesor. La prioridad principal que me llevó a realizar este trabajo de investigación, que empezó en sí desde 2015 y concluye ahora, fue que cuando veía las clases de matemáticas o de ciencia, por lo general veo que los docentes universitarios utilizan lo que es la clase magistral, es el método más utilizado. Y por ahí el seminario. Sin embargo, el método didáctico de Phillips 66 o quizás otro método como podría ser el juego de roles o algún otro tipo de método que también se observó en los antecedentes, no es muy utilizado, como que es muy rígido, muy lineal, donde solamente el docente es quien domina la clase y el alumno solamente recibe, ¿no? Lo cual pienso que también es correcto que haya, digamos, durante la sesión de aprendizaje se dé esta situación,
Sin embargo, también pienso que el alumno también puede participar más. Si bien es cierto, hay también docentes que le dan, digamos, en la parte didáctica, le dan ese valor a la educación, al aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la intención de mi tesis fue a ver si es que ahondar en un método novedoso, diferente, y de qué manera esto puede influir en el rendimiento académico, o sea, en el aprendizaje del alumno de educación superior, ¿no? Principalmente es eso. Ya, profesor Zambrano, usted dentro de sus antecedentes plantea o hace referencia muchísimo el aprendizaje por competencias. Sí. Estos métodos didácticos que ha planteado, clase magistral, seminario, Phillips, 6.6, ¿están relacionados o tienen esa relación con el aprendizaje por competencias? ¿Qué entiende usted por aprendizaje por competencias también? Ya. Aprendizaje por competencias lo veo como un aprendizaje donde va a lograr, digamos, un nuevo conocimiento, o sea, parte con unos saberes previos y luego, pasando por ese aprendizaje por competencias, obtiene el logro deseado o lo que, digamos, el logro que el docente desea que el alumno pueda lograr, ¿no? Eso yo lo llamaría también eso calidad universitaria o de estudio. La última pregunta, profesor Zambrano. Usted ha mencionado que ha empleado instrumentos de evaluación. Dentro de los instrumentos de evaluación que ha empleado, utiliza la encuesta. Sí. Pero este trabajo que realiza usted es cuasi experimental. ¿En qué momento usted ha hecho la aplicación de estos métodos didácticos? Ya. Bueno, esta de la aplicación de la encuesta fue, digamos, bueno, en sí fue antes y después de una clase, ¿no? O sea, antes porque para ver una encuesta que no he colocado porque es, digamos, para sondear cómo estaban los alumnos, digamos, con ese profesor que estaban llevando la clase de química general. Y luego cuando ya hice unas sesiones de aprendizaje, y ahí hay como 8 sesiones que hice, al final de esas 8 sesiones volví a colocar las encuestas o apliqué el instrumento y con ese resultado final, o sea, al final de las sesiones de aprendizaje que se dieron, con esos resultados, es lo que he elaborado en las tablas, he colocado en los ítems y al final eso es lo que he digamos, puesto en el programa de SPS para que salgan los resultados. O sea, fue después de la aplicación de la encuesta. Gracias, profesor Zambrano. Gracias, estimada Gracias, directora, presidenta del... Muchas gracias, profesor Eli Carrillo. Vamos a darle paso ahora al doctor Salomón Barrocal, ¿sí? Para que pueda continuar con las preguntas. Lo escuchamos, profesor Salomón. Buenos días, de todos buenos días, disculpen. Buenos días, profesor. Bien. Señor graduando, José Zambrano, he estado escuchando la sustentación que ha realizado y he visto que ha desarrollado un diseño de tipo cuasi experimental, ¿cierto? Cierto. Ahora, un diseño cuasi experimental usted ha desarrollado como prueba de hipótesis, ha empleado como parte de la prueba de hipótesis R de Pearson, ¿cierto? Sí, Pearson. Aparte de Pearson, ¿qué otro estadístico ha empleado? Pearson, la correlación, significancia bilateral. No, aparte de Pearson. A ver, de Chi cuadrado. En orden. Ahora, dentro de los enfoques investigativos tenemos los cuantitativos y los cualitativos, ¿correcto? Correcto. Ahora, dentro de los enfoques cuantitativos tenemos dos tipos de diseños, los no experimentales por un lado y los experimentales, ¿cierto? Ahora, dentro del grupo experimental, cuando realizamos la prueba de hipótesis, empleamos estadísticos para comparar medias o para comparar medianas, ¿cierto? Cierto. Utilizo un estadístico para comparar medias cuando mis datos tienen distribución normal, ¿cierto? Y utilizo
estadísticos en base a la mediana cuando mis datos no tienen distribución normal, ¿no es cierto? O sea, o empleo TD-STUDENT o empleo un Madden-Whitman, ¿cierto? Porque en el caso de usted, en muestras independientes, ¿cierto? En los diseños no experimentales, empleo para medir correlación o Pearson, cuando hay distribución normal, o Rode-Spearman, ¿no? Que son los más conocidos, cuando no hay distribución normal, ¿cierto? Usted ha empleado R de Pearson, que es para pruebas de hipótesis en diseños no experimentales, que prácticamente para medir correlaciones. Entonces, por eso iba mi pregunta, ¿no? Si usted ha empleado un diseño de tipo cuasi experimental, ¿por qué emplea una fórmula estadística para prueba de hipótesis de diseño de tipo correlacional? Entonces, a eso iba mi pregunta. Ok. Sí, esto me sugirió realmente esa persona de estadística y me dijo que es mejor para tu trabajo, para que tengas resultados mejores o mejores resultados para la parte estadística, que utilizara la correlación de Pearson para lo que sería la conclusión o para los resultados y para que haya una discusión de resultados más adecuada. En sí no hay una... es como que algo independiente la manera de haber aplicado este estadístico en sí. No, es que lo que me refiero es que cada fórmula se emplea dentro de un diseño particular, ¿no? Yo no puedo emplear una fórmula estadística para medir correlación cuando lo que tengo que hacer es comparar o medias o medianas. Entonces ahí está el detalle, ¿no es cierto? Por eso le decía, no, si usted ha trabajado un diseño de tipo cuasi experimental, como lo ha desarrollado, usted ha empleado una fórmula para diseño de tipo correlacional. Ese es un detalle, ¿no? Entonces, lo que yo esperaba es una justificación de tipo estadística, ¿no? Más que una justificación de me la recomendaron, ¿no? Una fórmula se emplea no por la recomendación de una determinada persona, sino de acuerdo al diseño que estoy empleando primero y segundo, de acuerdo al tipo de distribución de los datos. Si bien en algunos casos se aceptan de acuerdo al tipo de variable, ¿no? Porque algo que se habla mucho en el medio y que todavía está vigente, a pesar de las circunstancias, es que yo empleo una fórmula estadística dependiendo de si mi variable sea de tipo cualitativo o dependiendo de mi variable sea de tipo cuantitativo. Pero eso era hace 50 años. Ya en la actualidad tenemos dos criterios, ¿no? Primero, el diseño estadístico, diseño metodológico que empleo, y segundo, ¿no? La distribución normal y la igualdad de varianzas. Pero mayormente trabajamos sobre el tema de la distribución normal, ¿no? Entonces era el primer detalle. Ahora, un segundo aspecto que de alguna manera me parece relevante en el desarrollo de toda investigación. Dígame, usted desarrolló un diseño de tipo experimental, ¿no? Cuasi experimental, ¿correcto? Correcto. Ahora, en un diseño experimental, muy al margen de que sea cuasi experimental o experimental puro, ¿no? Hablamos del tema de validez, ¿cierto? En los diseños, normalmente hablamos de validez asociada al instrumento, ¿cierto? Sí, pero en los diseños experimentales, aparte de la validez asociada al instrumento, que también es muy importante, hablamos de validez interna y de la validez externa, ¿cierto? Entonces yo no puedo hablar de validez interna si es que no he logrado el tema de la validez interna a nivel del trabajo que he realizado, ¿cierto? ¿Me podría explicar o nos podría explicar cómo es que cuidó el tema de la validez interna en el experimento que usted ha desarrollado? ¿O cómo puede demostrar que hay validez interna? Ya, podría demostrarlo por los resultados de la encuesta, ¿no? Entonces, ahí he tenido, digamos, el cuidado de recolectar esa información y colocarlo en ese orden según la escala de Likert y tenerlo y pues pasarlo al trabajo estadístico, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Con los datos de encuesta, de cuestionario. A ver, le puedo preguntar qué cosa entiende por validez interna. Validez interna, entonces la validez del instrumento. No. Señalaba de que en investigación hablamos de dos tipos de validez. Una validez asociada al instrumento, pero en el caso de investigaciones experimentales, aparte de la validez asociada al instrumento,
hablamos de validez interna y validez externa, ¿cierto? Y decía, no puedo hablar de validez interna si es que antes no he trabajado el tema de validez interna, ¿no es cierto? Ahora, el tema de validez externa tiene que ver con la inferencia, ¿cierto? Pero yo le preguntaba, ¿qué cosa es para usted validez interna? Entonces tiene que ser la validez de mi trabajo investigativo, de cómo salen los resultados de las variables que yo estoy utilizando. Del control. La validez interna tiene que ver con, está asociada al control. Pero lo importante de la validez interna es que, ¿cómo demuestro de que efectivamente la medición de la variable dependiente se debe realmente a la manipulación de la variable independiente? ¿Cierto? Porque finalmente es eso, claro. ¿No? Los resultados que obtengo se deben deber fundamentalmente a la manipulación de la variable independiente, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo es que logro demostrar eso? ¿Cómo usted me demuestra que efectivamente los resultados que ha obtenido se deben realmente a la manipulación de la variable interna? Porque es un experimento, ¿no es cierto? Sí, pues. ¿Cómo logra demostrar usted eso? ¿Cómo nos puede demostrar eso? Lo que yo había tomado en cuenta principalmente es la parte teórica de por qué una variable es independiente y por qué otra es dependiente, ¿no? Por la misma situación de la variable, una depende de la otra. Entonces, era ver qué tan, o sea, lo que he, digamos, propuesto es que cómo afecta o cómo influye una variable con respecto a la otra, ¿no? O las subvariables con la variable dependiente. Pero así como demostrar, más que nada solamente con los gráficos estadísticos, con las tablas y con lo que arroja lo del programa SPS. Nada más es hecho de esa forma para ver que se vea estadísticamente, digamos, refiriéndome estadísticamente, la influencia de las subvariables con respecto a la variable dependiente, ¿no? Ahora, hay otro detalle importante en el tema de los diseños experimentales, perdón, en el término que ha empleado. A veces cuando empleamos el término influencia, o sea, A influye en B, ¿no es cierto? Sobre todo en los diseños no experimentales, que también se ha vuelto común, ¿no? Porque recuerden que antes hablábamos en los diseños no experimentales de correlación causa, y ahora como que se ha puesto de moda hablar de descriptivo explicativo, pero finalmente en el fondo es lo mismo, ¿no? Y se aconsejaba mucho emplear R de Pearson, es decir, ¿no? A influye en B, o en los métodos didácticos influyen en el rendimiento académico, sí. Y utilizan R de Pearson, pero R de Pearson lo que mide es la correlación, ¿cierto? Sí, y cuando yo el R de Pearson lo elevo al cuadrado, lo que dicen algunos es que me mide la variación o la influencia. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el valor obtenido en el rendimiento académico elevado al cuadrado es lo que de alguna manera depende de la variación del método didáctico. Es decir, no, sí, el método didáctico tiene una relación con el rendimiento académico de 0,70, por decirlo así, correlación simple, ¿no? Para saber cuánto de esta variación del rendimiento académico depende del método didáctico, sería elevarlo al cuadrado. 0,7 al cuadrado sería 0,49, es decir, el 49% del resultado obtenido en el rendimiento académico está dependiendo del método didáctico, ¿cierto? Claro. Y eso se ve de manera muy, muy sutil o muy particular también en los análisis de regresión. Pero eso básicamente son para diseños de tipo no experimental o correlacional, ¿cierto? En algunos casos, cuando se emplean diseños mixtos, ¿no? Porque a veces empleamos diseños correlacionales, experimentales, ahí, en esos casos, sí he visto que se observan esos detalles, pero en el caso particular, como le digo, no, solamente hay un diseño que es el cuasi experimental y me parece que en todo caso debió haberse tenido más cuidado, ¿no? En todo caso, ese es todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Salomón. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con las intervenciones de los jurados, y le vamos a dar la oportunidad al doctor Ángel Salvatierra. Se encuentra, ahí está, doctor Ángel. Sí, lo escuchamos, por favor. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Buenos días. Señor sustentante.
y a la mesa. Bueno, interesante, ¿no? Las apreciaciones del sustentante en cuanto a la forma, ¿no?, de abordaje a este tipo de investigación. Y de todas maneras, ¿no?, bajo esas circunstancias seguramente se ha enfrentado, ¿no?, a situaciones que justamente obedecen, ¿no?, a ciertos procesos metodológicos propios de la investigación, que es diferente en el contexto. Pero sin embargo, quiero hacer unas consultas, unas preguntas referente al tema de su, bueno, ¿no?, de su, en cuanto a la metodología de que usted ha empleado. Un poco resalta, ¿no?, esta forma de abordaje en su estudio, como el doctor Salomón manifestaba. Para preguntarle, ¿quién es su muestra? Descríbenos, porque usted manifiesta que su investigación es un tipo de muestreo probabilístico, me decía, muestreo aleatorio simple. Y ese muestreo aleatorio simple responde a quiénes y a cuántos, ¿no?, y la forma como lo obtuvo. ¿Quién es la muestra? Descríbanos, a ver. Claro. No, solamente fue lo que hice, digamos, el total de mi población era 150 estudiantes. Entonces, en un aula aproximadamente están entre 30 a veces 40 alumnos. Resulta que en el aula puede que solamente estén ahí 26, 27 nada más. Y entonces, igual a todos les doy o aplico la encuesta en el aula asignada. Y al terminar, por ahí solamente, digamos, agarro la primera o la última, que era, digamos, tengo 27 y me quedo con 25, ¿no? Digamos, ese principio aplicado nada más, algo bastante simple para tener, claro, ¿ya? Y tener ahí los 25 datos para entonces eso no es muestreo aleatorio simple. No. Pero sin embargo, entiendo que su muestra son estudiantes. Sí. Ya, entonces la muestra son estudiantes. Es que acá hay dos cosas, ¿no? Una es las unidades informantes y las unidades de observación, ¿no? Y que en este caso pienso yo que los estudiantes han emitido su percepción como el docente, ¿no?, desarrolla sus actividades. Claro. Claro, entonces ahí los estudiantes son las unidades informantes. Y la muestra solamente es a quién han observado, ¿no? En este caso era el docente. Sí. Y a propósito, ¿a quién han observado? ¿A usted? No, a un docente, a un colega que, digamos, que fue también, o sea, yo estudié pues, justamente ingeniería química, por eso que he abordado ¿no? Y entonces tenía esa familiaridad de una profesora, me hizo un favor, ¿se puede decir?, para poder Claro. estar en el aula. Sí. Bueno, hay que tratar de ver eso, ¿no? Porque justamente como se trata de un diseño cuasi experimental, llama la atención, ¿no? Porque en los diseños cuasi experimentales no se puede aplicar muestreo aleatorio simple, es decir, le corresponde un muestreo aleatorizado, randomizado, algo así, ¿no? Claro. Y también las observaciones muy acertadas que el doctor Salomón le hace, ¿no? Porque su objetivo, si usted lee su objetivo no dice identificar el grado de relación, el nivel de relación. No, es influye nada más. Claro, es influencia, y el término de influencia, como dijo, tendrías que ver de qué manera, ¿no?, influenciaba una variable A sobre la otra variable B. Por otro lado, usted hace referencia a sus antecedentes, ¿no? A sus antecedentes, claro. Y por ahí hablaba usted que existen trabajos muy cercanos a su estudio, pero no sé, no he podido escuchar, he estado prestando la atención, no le he podido escuchar de repente que hay un antecedente que trabajaron sobre el tema de química. Más hablaba usted de matemática, algo así, ¿no? Sí, sí, le puedo detallar. Claro, es que no le escucharon de repente por ahí. Claro, lo voy a volver a detallar en esa sección de los antecedentes. Los de matemática principalmente eran los antecedentes nacionales, y hay autores y autoras que realmente han tratado de innovar con respecto, o ver cómo esos métodos influían en el rendimiento. Pero el único trabajo así puntual de tesis que han abordado sobre lo que es la influencia de los métodos didácticos en cuanto influyen en el rendimiento académico fue
Alvarado, es una autora, una tesista de Honduras, de la Universidad de Tegucigalpa, y habló justamente, coincide en la importancia de esos trabajos prácticos en la enseñanza-aprendizaje de química general en los alumnos, ¿no? Y ve que influyen no significativamente, ¿no? O sea, es como que muy similar a mi conclusión que llegué acá también en mi trabajo de investigación. Dime, ¿la evaluación PISA también tiene alguna cercanía o evalúa química? ¿Tiene componentes químicos? ¿Evalúa química? Bueno, no tanto como química, pero sí como ciencia. O sea, sí engloba, ¿no? Y en el informe que estaba, o sea, el objetivo de mi trabajo de investigación fue que ubicó al Perú en esa época, en 2016, como el 5º país con el menor índice académico en la región. Claro, le consultaba eso, ¿no? Porque también eso habla fundamento teórico, por ahí también aborda. Sí, y finalmente, ¿cuál es su recomendación a su estudio? Pues, más que recomendación, bueno, sí es recomendación, porque es lo que debe ser, ¿no? Modificar, entonces, esas dimensiones de mis variables, de mis subvariables, mejor dicho, independientes, o quizás cambiar esos métodos o estrategias didácticas por otras, porque hay juegos de roles, también tenemos otros métodos ahorita más, pero hay diversos métodos o estrategias, incluso la misma lluvia de ideas, que podrían implementarse para mejorar al menos con respecto a la influencia de este método, de los métodos didácticos, y también que sea útil y para trabajos posteriores de otros futuros tesistas, ¿no? Gracias, creo que es suficiente. Gracias, doctora Ana María, gracias a la mesa. Buenos días. Oye, profesor. Muchísimas gracias, doctor Ángel Salvatierra. Vamos a darle ahora la opción al asesor, al doctor Jorge. Jorge, estamos escuchándote. Rivera, por favor. Gracias. José, en principio te pediría que dejes de compartir para poder focalizar mejor la pantalla. Ok. Porque ya terminé, claro. Ya no sería necesario tomar eso, porque soy el último en intervenir en el grupo aquí, por el momento. Yo primero felicitarte por lo que has presentado, toda vez que agrada haberte acompañado en los últimos años, siendo un colega de la Facultad de Química, que atiende servicios en la Escuela de Agroindustriales, y que es un poco difícil desempeñarse en la vida universitaria cuando uno no tiene el grado, digamos así. Sí. Entonces, en ese contexto, has hecho licenciatura en educación por complementación, y ahí nos hemos conocido para efecto de la asesoría de tesis. Puedo dar fe de un trabajo bastante pertinente en cuanto a lo que tiene que ver con el asunto de la química, de la didáctica de la química, en razón a la especialidad que tenemos casi en común. Comprendo las observaciones que pueden hacer toda vez que has recurrido a un estadístico profesional para que te asesore y te acompañe. Más allá de ello, creo que tu experiencia de las ciencias duras para pasar a las humanidades y asumir aspectos didácticos, metodológicos, pedagógicos, que te ayuden en desempeñarte en la vida universitaria como docente universitario, me parece valioso. Yo solamente haría esa referencia por haberte tenido este tiempo como asesor. Gracias, profesora Ana María Vilche, presidente del jurado. Y de paso agradecer a los dos miembros jurados informantes, el profesor Salomón y el profesor Elí Carrillo, y mis reverencias para Ángel Salvatierra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a concluir justamente igual, graduado Zambrano, es cierto, yo también valoro mucho su esfuerzo, porque he visto en sus sesiones, a mí me llama mucho la sesión, enseño justo didáctica, y generar conocimiento en el otro no es fácil. A través de los años hemos podido comprobar que los aprendizajes se generan en uno, no se puede, ¿no? Transcribir en el otro, no es una calca de que todo lo que uno sepa lo podemos pasar al otro, eso no existe.
esa construcción activa, como usted lo pone en cada momento de su sesión, dice, ¿no? Participación activa, es porque el aprendizaje tiene que partir de uno. Y es difícil, profesor Zambrano. Sí. Por más pedagogía que sepamos nosotros, y constructivismo y enfoques que tengamos, sabemos que ese conocimiento se genera en cada ser humano. Entonces, por eso yo lo saludo. Me doy cuenta que tiene esa mística que queremos todos los maestros, ¿no? Sí. Generar conocimiento en el otro, aprendizajes en el otro. Y por eso es que yo he visto sus instrumentos, he visto sus sesiones, me ha llamado mucho las sesiones que ha hecho. Ahora, tengo dos preguntas. Sí. En la primera, usted pone siempre participación activa, pero como es una propuesta que usted hace, porque usted tiene un grupo experimental, entonces usted está proponiendo esa metodología activa. Esa es la que debe indicarla. ¿Qué participación activa hizo el alumno? ¿Qué es lo que usted propone? Claro, yo veo en el instrumento que hay, como dice, feedback, seminario, o usted propone juego de rol, puede haber el Philips 66, bueno, no sé, la idea, no sé, usted, las técnicas, que son técnicas que se han estado utilizando mucho en las, que podríamos decir, de grupo, ¿no? Técnicas grupales. Ahora, para que sea innovador, hubieran sido unas propuestas, ¿no? Que usted daba, que los alumnos puedan, que gracias a esto, por ejemplo, ellos han podido generar su propio aprendizaje y que no son novedosos, ¿no? Ahora, y la otra pregunta, porque yo he revisado sesión por sesión, usted sí pone participación activa, pero no me dice cuál es la técnica que emplea en esa sesión, ¿no? Uh-huh. Ya. Y la segunda pregunta sería, usted me ha puesto varias dimensiones, ¿no? Y cada dimensión con sus indicadores, y los resultados no han sido, como yo veo, usted por ejemplo acá, dentro de la variable que estamos viendo, métodos didácticos, tenemos clase magistral, ¿no? Tenemos seminario, tenemos Philips 66. Ahora, cada una de ellas ha dado resultados, ¿no? Y dentro de eso también hay los indicadores donde, no sé, si esta clase magistral puede servir más para un conocimiento que para una didáctica o que una exposición de la materia, o tal vez sirve más cuando quiera presentar materiales, o en el seminario puede servir más, no sé, en la capacidad didáctica o en el trabajo en grupo, o la participación, o el liderazgo, o en el Philips 66, ¿qué es lo que predominó en cada uno de esos? Estadísticamente, ¿dónde se ve la incidencia en cada uno de los indicadores de las dimensiones? ¿Me podría decir? Ya, con respecto a la primera pregunta, cuando esa es la participación activa de los alumnos, yo lo principalmente que más, digamos, trabajo personalmente yo, y lo que quise hacer en las sesiones de la aplicación del instrumento fue muy aparte con la lluvia de ideas, también con el recogimiento de saberes previos, ¿no? De los alumnos, que tanto sabían de ese tema o del tema de la sesión indicada. Principalmente fue eso, con el recogimiento, recoger saberes previos. Principalmente fue eso. Y con respecto a las subvariables, a las dimensiones de la variable independiente, que, bueno, de la influencia, o con respecto a la influencia de la clase magistral, más que nada era, o sea, lo que más se utiliza, al menos lo que es en química o en curso de ciencia, es la clase magistral, ¿no? El profesor dicta su clase, expone, por ahí alguna pregunta al alumno hace participar, pero es mínimo, y que justamente la idea era demostrar qué tanto influye o no influye esto en el rendimiento del estudiante, ¿no? En el caso del magistral. En los casos de las clases mediante seminarios o Philips, ya es diferente porque la participación del estudiante ya es mayor, ya es más notoria o es más significativa. Quiere decir que el estudiante acá va a formar, no, el estudiante no, de todas maneras el docente es el que lleva la batuta del seminario. Es quien escoge un grupo entre 5 a 15 estudiantes que cree que son los que se han desempeñado mejor en clase, y con ellos es como que fuesen unos como seguidores del profesor o del docente, el cual el docente les da los temas
para que ellos puedan también exponer en clase y también llegar así a sus demás compañeros de aula, ¿no? Y en el caso del Philips, ese también es un trabajo dual, el docente y los líderes de cada grupo 6, de 6 estudiantes, por eso se llama 6-6, y se va formando ahí, es como un pequeño grupo, una pequeña sociedad, donde hay un presidente o un líder de grupo y algún, y dos colaboradores y los demás que, digamos, también ponen de su parte para llevar adelante, sacar adelante el grupo, ¿no? O esos grupos. Principalmente es eso. Muchas gracias, profesor Zambrano. Entonces, con esto estamos dando por concluidas las intervenciones, las preguntas, ¿no? De los miembros del jurado. Vamos a continuar este proceso y vamos a pasar a la sala de deliberación. Usted nos espera un momentito, por favor, y nosotros volveremos. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Entonces, a los miembros del jurado los invito, por favor, a pasar a la otra sala. Gracias. Okay. Liliana, ¿está por si acaso la sala acá en el chat? ¿Lo has puesto? Sí, sí, doctora, mi compañero lo ha colocado. Muchísimas gracias. Por favor, colegas, acá está. Ustedes pueden pasar a esta sala, ¿sí? Profesor Zambrano. Profesor Zambrano, ¿me escucha? Angelito, apaga la otra cámara.
Sí, Eliana, sí, Eliana, sí. En caso Sí, doctora, sí.
Yo ya puse las evaluaciones, por favor, ya pongan sus evaluaciones. Sala de sustentación. Ya se fue, ya. El micrófono, creo. El micrófono, sí. Sí, sí. Bueno, ya. Bueno, vamos a continuar con este proceso de sustentación. Profesor José Zambrano, hemos pasado de la etapa de deliberación, como usted se da cuenta, ha sido un poco largo el tiempo, ¿no? Y ¿por qué? Porque ustedes ha habido muchas respuestas que no han satisfecho al jurado. Y usted se habrá dado cuenta. Sobre todo porque su trabajo de investigación dice una cosa y ahora que usted ha sustentado, creemos que por los nervios, ¿no? No ha podido sustentar lo que su trabajo de investigación decía exactamente, sobre todo en la parte estadística, ¿no? Y hay algunas cosas que se pueden mejorar. Pero vamos a escucharle a la señorita Liliana, ¿estás ahí? Sí, doctora. Por favor, Voy a dar lectura, por favor. Sí, doctora, gracias por el pase. Voy a dar lectura al acta de sustentación. Acta de sustentación virtual número 69 de UPGF 2021 TR. En la ciudad de Lima, los 17 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 9:30 am, en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Nivel de influencia de los métodos didácticos en el rendimiento de los alumnos del curso de Química
general del primer ciclo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para optar al grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado aprobado con la calificación de 14. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria al bachiller José Alberto Zambrano Torres. En señal de conformidad, siendo las 11:15 a.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctora Ana María Isabel Vilches Huerto, presidenta, doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, asesor, doctor Salomón Marcos Berrocal Villegas, jurado informante, magíster Elí Romeo Carrillo Vázquez, jurado informante, doctor Ángel Salvatierra Melgar, miembro del jurado. Ok. Ok, señor jurado. Listo. Tu micrófono, Ana María, tu micrófono. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señorita Iliana. Muchas gracias. A ver, ahora magíster José Zambrano. Vamos a pasar a la juramentación del rigor que se establece a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí? Sí. A ver, jura por Dios, por la patria y por su honor ejercer con dignidad su grado de doctor, magíster en educación, otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en todas las actividades públicas y privadas, conforme a las normas legales nacionales e internacionales que le rija, velando por el prestigio de nuestra alma mater y el de su familia. Sí, juro. De no cumplir lo que Dios y la patria se lo demandan. Felicitaciones, profesor José. Espero que pueda haber escuchado las recomendaciones, sugerencias de los miembros del jurado y continúe con sus estudios y le doy los éxitos en su trabajo. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, señor jurado. Felicitaciones, José. Gracias, profesor asesor. Y te vuelvo a repetir varias veces, sustenta lo que está escrito, no lo que sueñas o piensas que debes soñar. Nada más, así de simple. Listo. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Bien, felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Felicitaciones. Gracias, Ana María, gracias Elí, gracias Salomón, gracias Ángel. Gracias.